Ubiquémonos en el tiempo, entre los años comprendidos de 1800 a 1850, en la lejana y misteriosa África, específicamente en el río Zaire, ahora conocido como el río Congo. Tomemos como dato que este río tiene una longitud de más de 4.700 kilómetros. Es uno de los más grandes del mundo y cruza toda la parte centroafricana. Pasa por Zambia, Angola, Tanzania, Camerún y Gabón. Tienen la segunda selva más grande del mundo solo por detrás de la Amazonia. Es tan grande este río que durante cientos de años, en todas las diferentes secciones de África, no se sabía que los diferentes ríos eran de hecho una conexión de este mismo. Existieron muchas expediciones para determinar dónde era que estos conectaban y cuál era la fuente principal. Pero esto solo es para darnos una idea de la magnitud que tiene este río y de las cosas sorprendentes que puede haber. No solo a nivel ambiente, con esos grandes peñascos, esas grandes caídas, desembocaduras de agua en grandes ríos hermosos, árboles gigantes milenarios, laberintos de selva inmensos, completamente inhóspitos, con flora y fauna que aún hoy en día está completamente fuera de registro, sino también por la cultura de ese mismo lugar, desde civilizaciones completamente perdidas hasta pequeñas aldeas donde se practicaba el canibalismo, algo muy común en esa época en esas zonas del Congo. Obviamente, también hay una gran cantidad de recursos naturales, que esto, sobre todo en las partes europeas, al enterarse, fueron completamente a saquear. Matanzas, masacres enteras de pueblos y un sistema esclavista, del que realmente fue hasta hace relativamente poco que esto ha empezado apenas a cambiar. Pero en los años de 1800, todas estas zonas originarias estaban habitadas por esclavos que se dedicaban a la extracción de caucho. Había prácticas tan salvajes sobre los esclavos que era algo común que si ellos no llegaban a su cuota diaria de recolección, era pena de muerte. Era muy común ver esclavos con partes del cuerpo completamente amputadas. En niños, mujeres, adultos, casi nadie llegaba a ser un adulto mayor. El promedio de vida en África rondaba entre los 20 a 30 años. Esa era la esperanza de vida en esas secciones. Entonces, convengamos que para las personas, si bien vivían en este paraíso natural, vivían en un infierno total. Así que podemos dejar en claro que estas secciones de África vieron muchas atrocidades, mucha violencia, y es una tierra manchada de sangre. Durante todo este siglo, esta situación no mejoró, no cambió, y solo logró que los originarios de estas tierras desarrollaran un profundo odio hacia los extranjeros. Esto solo es para darnos un contexto de lo que era esta zona del África en esos tiempos. Incluso hoy en día es algo riesgoso, muy peligroso que tú hagas una exploración, aún con guías, por esas zonas. En esos tiempos era algo totalmente infactible, era muy peligroso que un explorador solitario se adentrara mucho en la selva, no solo por los riesgos como enfermedades, accidentes, animales, insectos que te pudieras encontrar, sino porque si te llegabas a topar con alguna aldea, era muy posible que fueran hostiles contigo. Si no parecías una persona del territorio, lo más seguro es que te mataran, y violentamente, por ese gran resentimiento que había hacia todos los extranjeros. En esas zonas no te querían ahí. Sin embargo, es curioso
que se haya encontrado después en una aldea que fue arrasada, que fue completamente masacrada por los extranjeros que habían llegado, por los recursos que había en esta zona, principalmente piedras preciosas. Encontraron el diario de un extranjero que había vivido ahí muchos años, mucho tiempo antes de que ellos hubieran llegado o descubierto esa zona. Un extranjero se había adentrado, había congeniado con las personas originarias, y si bien cuenta que no lo aceptaron como uno de ellos, sí tuvo su confianza en ciertas cosas. Tanta confianza que se había desarrollado porque él les había enseñado ciertos artefactos que ellos no conocían, como una lupa, un reloj de bolsillo, vaya, cualquier cosa que él traía con él para las personas de ahí era algo completamente fascinante, según lo que él relata. En su diario, él cuenta que simplemente sin ningún motivo una noche empezó a tener terribles pesadillas, en las que él estaba en un lugar que él juraba era una sección del Congo, muy cercana en las orillas de algún lago. En este sueño, él sentía cómo el ambiente se volvía más y más pesado, a tal punto que empezaban a llover gotas de algún tipo de aceite o brea que se quedaban pegadas en su piel y le hacían difícil respirar. Se volvía un pantano terrible que seguía toda la orilla del lago, y entre más continuaba este camino y escuchaba cómo se hacía más y más espeso el agua del lago, continuó y continuó, y a lo lejos empezó a ver que había una piedra. Esta piedra se veía perfectamente rectangular. Cuando se acercó más, parecía que había sido tallada. Tenía cerca de unos 15 a 20 metros de altura y casi 3 metros de ancho. Las esquinas estaban perfectamente talladas. Era una piedra negra, totalmente negra. Y a la luz de aquella luna morada, pudo notar que en la parte inferior de la piedra había una antigua inscripción, la cual él no pudo entender debido a que estaba escrito en algún idioma, lenguaje perdido. Siempre al tocar la piedra despertaba. El hombre cuenta en su diario que durante 10 largos años él tuvo esta pesadilla recurrentemente, y llegó a un punto donde le obsesionó saber dónde era este lugar, porque él juraba que no solo estaba en su sueño, sino que también existía en el mundo real. El hombre calcó esa inscripción de sus sueños en una hoja de su diario. Después, usando todos los medios que tuvo a su alcance, contactó a un experto en lenguas africanas antiguas, y este le dijo que el texto era muy parecido a uno que había sido característico de algunas tribus de la región de Wamba, pero le advirtieron que lo más probable es que ese lenguaje fuera de las tribus que practicaban el canibalismo, así que tenía que tener mucho cuidado, por lo que el hombre contrató a un grupo de exploradores que lo guiaran en esas zonas del África. Sin embargo, cuenta que llegó un punto en donde ya no lo quisieron acompañar más, que lo timaron y lo dejaron tirado en medio de la nada. Cuenta que a uno de los exploradores que los guiaban sufrió una picadura de araña que lo mató en el transcurso de horas. Después de eso lo abandonaron. El hombre estuvo perdido cerca de 2 semanas, en las que solo de milagro continuaba vivo, pero lo peor para él llegó cuando se empezó a sentir acechado. Estaba completamente seguro de que lo estaban siguiendo desde hace días.
y lo vigilaban a lo lejos. En la madrugada, en el frío, se quedó dormido y cuando despertó, había un grupo de hombres completamente cubiertos de lodo mirándolo. Él se paró y se quedó completamente quieto, solo mirándolos a los ojos, y ellos regresaban su mirada fría, pero no hacían nada. De alguna forma, lo empezaron a guiar hacia un camino que él no había ido, hacia un pantano muy espeso. Lo llevaron y no le decían nada. Llegaron hasta una pequeña aldea donde había algunas chozas hechas con ramas y se empezaron a ver otros hombres, mujeres, niños, y parecía que estaban en armonía. Al cabo de unas horas, este hombre se dio cuenta que no eran hostiles con él. De hecho, le invitaron a comer y él le mostró lo que traía y ellos se impresionaban. Descubrió que no eran una tribu asesina ni violenta. Descubrió que eran caníbales, pero que solo se comían a las personas que habían muerto de manera natural o en algún accidente, en alguna especie de ritual donde liberaban su alma, pero no eran violentos. De hecho, eran muy amables y compartidos con lo que tenían. No eran muchos, eran solamente unas 70, 80 personas, y todos vivían entre los árboles. Se comunicaban con el hombre con algunas señas, algunos sonidos, pero realmente no les entendía mucho. Así que él se limitaba a mostrarles dibujos o alguna cosa que hiciera que tuvieran confianza con él. Les mostró esta extraña escritura de su diario. ¿Cuál fue su sorpresa? Que sabían perfectamente de lo que les estaba hablando. Le hicieron saber al hombre, de alguna forma, que lo que él estaba buscando era la tumba de un antiguo ser, al que el hombre logró relacionar a Eshu, una antigua deidad africana. Permítame hacer un paréntesis. Cabe decir que si bien hay evidencia de que en estas zonas, a inicios del siglo XIX, se tiene evidencia de la presencia de tribus que adoptaron ideologías cristianas y con ello el concepto del diablo y Dios, para esta tribu era algo completamente desconocido. Sin embargo, se podría decir que Eshu era en cierta forma su versión de lo que ahora para nosotros podría ser el demonio, con la diferencia de que si bien Eshu desataba el caos, no es que fuera malo, sino que era su naturaleza. De hecho, en algunos casos se le denota como un demonio que juega bromas a su manera, con terribles consecuencias para los humanos. Por lo que este hombre, en su diario, se empezó a dirigir a este ser directamente como el diablo, que era lo que él había entendido que representaba a este ser para esta tribu. El hombre se quedó una temporada y ellos lo permitieron. Durante ese tiempo, él aprendió un poco más de su dialecto, a comunicarse con ellos, para entender un poco más de esta leyenda que le decían de una tumba ancestral. Pero no lo podían llevar, ya que todos tenían prohibido ir, porque se decía que este cadáver todavía se movía, que podía extender sus extremidades, su brazo lentamente, escuchar cómo se crujían sus huesos y que trataba de comunicarse con las personas. Se dice que en las noches se puede escuchar la risa salir de su tumba, por lo cual todos tienen prohibido acercarse ahí.
Increíblemente los hombres le dijeron que si bien no lo podían llevar exactamente hasta la tumba, sí lo podían llevar muy cerca, para que él viera por sus propios ojos a aquel cadáver que aún se movía. Pero lo que más impresionó al explorador es saber que de hecho los hombres de la tribu tenían sus propias teorías de lo que era esta criatura, ya que los que habían hablado con hombres que realmente habían ido a ver el cadáver decían que este decía ser el diablo como tal, por lo menos lo que ellos entendían como su propia versión del diablo. Esto intriga al hombre, por lo cual quiere ir a verlo. Sin embargo, llegar ahí no es tan fácil. Hay que cruzar kilómetros y kilómetros de cascadas, desplazarse por senderos, por cuevas, por fango, por lodo. Es peligroso, pero lo acompañan. Cuando llegan a una zona, a un gran peñasco en la parte de arriba, le dicen, allá abajo. Pero tienes que ir solo, nosotros no vamos a ir. El hombre preparado baja, brinca de piedra en piedra. Cuando sus pies tocan el piso, la parte baja, se inundan hasta el tobillo. Se da cuenta de que es una pequeña laguna, una muy bonita de hecho. Hay lirios, hay flores de loto, hay pequeños insectos volando por ahí, haciendo ruidos extraños. Más adelante hay árboles con troncos plateados y sus raíces están bajo el agua y sus ramas se elevan y vuelven a caer y sus puntas tocan las orillas de la laguna. Ahora el nivel del agua le llega a las rodillas, pero él continúa por varios minutos más y al fondo ahí hay algo. Es una estructura levantada y al acercarse ve que está hecha de piedra blanca. Y sí, parece ser una tumba, de hecho una tumba muy clásica, pero que no tiene ningún tipo de cubierta. Así que puedes mirar en su interior. Y ahí estaba, aquel cadáver, retorciéndose lentamente, pero mirándolo de vuelta, mirándolo fijamente a la cara. El cadáver extendía su brazo, sus dedos como queriéndolo alcanzar. Se inclinó un poco y este ser puso su mano sobre su cabeza y el hombre se lo permitió. Y esta criatura comenzó a relatarle una historia, la cual el hombre transcribió en su diario y decía exactamente así: esta región a la que ha llegado este río Zaire, aquí no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río se habían teñido de un matiz azafranado y enfermizo. Ya no fluían hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, en un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad, y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas. Y un rumor indistinto se levanta entre ellos, como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí. Más allá de la oscura, horrible y majestuosa floresta, la maleza se agita continuamente, pero no hay ningún viento que surque el cielo, no hay ningún viento en el cielo. Y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. De sus altas copas se filtran, gota a gota, rocíos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño flores venenosas, y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en estas orillas del río Zaire no hay calma ni silencio. Era de noche y llovía,
y esta lluvia que caía se convertía en sangre. Y el demonio estaba sentado en esos altos nenúfares, y la lluvia caía en su cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de la propia desolación del demonio. De imprevisto se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Los ojos del demonio se posaron en la enorme roca negra que se alzaba a la orilla del río, iluminada solo por la luz morada de la luna. La roca negra era espectral y alta, y en la faz de la piedra había caracteres grabados, y anduvo por el marisma de nenúfares hasta que se acercó a la orilla para poder leer los caracteres de la piedra. Cuando vio, estos decían: desolación. Y miró hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre. Se ocultó entre los nenúfares para observar lo que hacía el hombre. Era un hombre alto y majestuoso, con ropas de ritual, muy antiguo. Tenía una silueta indistinta, pero eran facciones de una deidad. Todo lo que había, la noche, la luna, niebla y rocío, marcaban perfectamente las facciones de su cara, y solo estaba sentado ahí pensativo, pero sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas se veía la tristeza, el cansancio, el disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. El hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más allá del susurrante cielo y la luna carmesí. Y el demonio se mantuvo oculto entre los nenúfares, solo observando al hombre. Y el hombre estaba temblando en soledad, pero aún entre el frío y la noche transcurriendo, él solo continuaba sentado en la piedra. Entonces el demonio, queriendo alterar la atención del hombre, se hundió en las profundidades del mar y, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, llamó a hipopótamos que moraban entre los pantanos, en las profundidades. Y los hipopótamos acudieron a su llamada, vinieron como grandes behemoth y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Se mantuvo oculto y observaba a aquel hombre, y el hombre temblaba en soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces el demonio maldijo a los elementos, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido en la violencia de la tempestad, y la lluvia empezó a azotar la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaban, y el río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento. Rodaba el trueno y caía el rayo, y la roca vacilaba en los cimientos. Se mantuvo oculto y observaba al hombre, y el hombre estaba en soledad temblando. Pero la noche transcurría, y él continuaba sentado. Entonces se encolerizó y maldijo, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo ya no tuvo luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron. Los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron. Ya no se oía más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Miró los caracteres de la piedra, y estos habían cambiado. Ahora decían: silencio. Los ojos del demonio cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba completamente pálido. Bruscamente alzó la cabeza, que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca escuchó.
pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado, y los caracteres sobre la piedra decían: «Silencio». El hombre se estremeció, desvió el rostro, huyó rápidamente, a tal punto que el demonio no lo pudo seguir, ya no lo pudo ver. Cuando esta visión terminó, el ser quitó su mano de la cabeza del explorador. Después, en su diario, él cuenta que así como cree en Dios, él jura que es cierto que el demonio se sentó a su lado en la sombra y le contó esta historia. Y cuando éste terminó, se dejó nuevamente caer en la cavidad de su tumba para reír. Y lo invitó a reírse con él, pero él no pudo reírse de vuelta. Y él lo maldijo porque no se reía, para solo después mirarlo fijamente a la cara. Y es todo lo que había en este escrito. Cabe decir que se buscó por algún tiempo esta tumba, ya que después de masacrar a la tribu, no se encontró a ningún extranjero en ningún cuerpo de nadie. Solo se encontró el diario y algunos de los primeros objetos que él contaba les había dado estaban en algún pequeño lugar, en alguna choza, pero nunca se encontró el cuerpo de el extranjero, solo se encontró el diario y esta curiosa historia de él, de cómo él había llegado desde una tierra muy lejana solamente por esta visión y encontró que le habían dicho de esta tumba donde él pudo ir y experimentó esta extraña visión. Pero es todo, nunca se encontró aquella tumba por ningún lugar. Al masacrar a esta pequeña tribu, se perdió cualquier indicio, cualquier pista de donde pudiera haber sido. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué significa la historia que le contó el demonio al explorador? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que significa?